nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. En Viernes Santo contemplamos cómo Jesús muere en la cruz, contemplamos la pasión y la muerte de Jesús, y en estas meditaciones que estamos haciendo este año vamos a contemplar a Cristo que entrega su vida, pero lo vamos a contemplar desde dentro de su corazón, podríamos decir. La pasión y la muerte de Jesús no es una imposición del exterior, aunque es cierto que habían envidias, que habían diferentes circunstancias, intereses humanos que hicieron que una parte del pueblo judío, sobre todo los poderosos, los sacerdotes, fueran en contra de Jesús, pero la muerte de Jesús no es algo provocado desde fuera. Él mismo nos lo dice en Juan 10, 18, que nadie le quita la vida, sino que es Él quien la entrega libremente. ¿Qué hay entonces para que Jesús haya aceptado apurar el cáliz que el Padre le presentaba? Pues vamos a entrar en el corazón de Cristo y para descubrir ese corazón y qué es lo que hace que entrega su vida por muchos, por ti y por mí. Los primeros 8 capítulos del Evangelio según San Marcos nos van mostrando a Jesús como el Mesías, es decir, como el ungido de Dios, es decir, el capacitado con la gracia divina para salvar a su pueblo. Dicho de otro modo, nos da las claves, la motivación de la entrega de Jesús en la cruz, pero no una motivación en un sentido, podríamos decir, psicológico, sino en un sentido realmente mucho más profundo. Es una motivación que nace de toda la eternidad, de la esencia misma de Dios, y Dios es amor. En Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 38. Jesús está en Cafarnaúm, es al inicio de su ministerio público. Después de predicar en la sinagoga van a casa de Pedro y allí se encuentra con la suegra de Pedro que está enferma. Y vemos cómo Jesús toma la iniciativa para curar a la suegra, de modo que una vez sana pueda servir. Después curó a muchos otros enfermos, ora y decide ir a ampliar el círculo a otras aldeas. Dice en el versículo 38, para predicar también allí, que para eso he salido. Vemos pues a Jesús que toma la iniciativa. Él que ya desde el principio lo que quiere es sanarnos y ponernos en una situación de modo que podamos servir, que podamos darnos a los otros. Y vemos también cómo su deseo es predicar, y predicar es sanar y liberar. La predicación y los signos mesiánicos van siempre juntos. Adelantamos un poquito más en este primer capítulo según San Marcos y vamos al versículo 40, donde sana a un enfermo. Se le acerca un leproso y el leproso le pregunta a Jesús si quiere sanarlo. Y Jesús le responde, si quiero, queda limpio. Desde el principio, lo que mueve a Jesús en todo su ministerio, lo que mueve a Jesús en todo lo que Él hace, es una voluntad decidida de sanar. Jesús quiere sanarte. No hace falta que lo convenzas, no hace falta que de alguna manera lo compres, esta sanación de Jesús, esta obra de Jesús, porque Él quiere sanarte. Como le dijo al leproso, nos dice, sí quiero, queda limpio. Llegamos al capítulo 2, versículo 5, en que se encuentra Jesús con un paralítico. Y Jesús le dice, tus pecados, antes de sanarlo, antes de curarlo físicamente, le dice, tus pecados son perdonados. Y lo cura. Evidentemente que hay una curación física
que es importante, necesitamos poder estar bien en nuestro cuerpo, y cuando estamos enfermos, y lo vemos en la situación actual, pues es causa de un gran sufrimiento, de un gran mal. Pero hay un sufrimiento y un mal que es mucho peor, porque la consecuencia de este sufrimiento, de este mal, que es más profundo, es la muerte, y no una muerte transitoria, sino una muerte eterna. Se trata del mal que provoca el pecado. Y para el mal del pecado, ni los médicos ni los psicólogos tienen solución. Solo Dios, solo Cristo. Por tanto, vemos también cómo en el corazón de Jesús, en su ministerio público, pues hay este deseo de venir a sanarnos de este mal fundamental que es el pecado. Capítulo 6, versículo 34 de estos primeros 8 capítulos del Evangelio según San Marcos. Es la primera multiplicación de los panes. Y cuando Jesús llega allí y ve a toda esa multitud, nos dice, Jesús vio la multitud y se compadeció de ella. Entonces les enseña y les da de comer. Jesús no se queda indiferente ante la gente, no se queda indiferente ante la necesidad de la humanidad. Hoy tampoco Jesús no se queda indiferente ante el sufrimiento de nuestro mundo a causa de esta pandemia. Tampoco se queda indiferente ante el sufrimiento de tantas personas que viven en la opresión, que pierden su trabajo, que tienen que huir de sus países. Jesús ve la multitud y no se queda indiferente. Y no solo no se queda indiferente, tampoco se queda inactivo. Les enseña y les da de comer. Estos son los movimientos que habitan el corazón de Cristo en su pasión y muerte. Entonces, ¿cómo es que cuando nos acecha el dolor, el sufrimiento, la incomprensión de lo que pasa en nuestra vida o la oscuridad, nos preguntamos si le importamos a Dios o no? Si Él siempre ha actuado así, ¿qué nos pasa? Que cuando llega la prueba nos asalta esa pregunta, esa duda, ¿es que realmente le importo a Dios? Es como en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, en el pasaje de la tempestad calmada. Y hay la tempestad, están dentro del barco los discípulos y le preguntan, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y cuántas veces nos asalta esta pregunta? Jesús, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa por lo que estoy pasando? ¿No te importa el mal que está tocando a aquellos que yo quiero y que son cercanos a mí? Y qué pregunta tan terrible, porque lo que Dios siempre ha hecho ha sido manifestarnos su amor, su cercanía. Y Jesús, que les responde, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Que es lo mismo que decirnos, ¿no lo ves? ¿No ves el amor y la voluntad decidida que llena mi corazón para amarte y para salvarte? Por tanto, en este Viernes Santo, el Señor te invita a hacer un acto de fe hoy para reconocer toda la obra que Dios ha hecho a lo largo de tu vida, hasta el día de hoy, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las heridas. Él ha estado allí, a tu lado, bendiciéndote, actuando, protegiéndote, sanándote. Si no puedes o te cuesta, Él te ayudará. Porque Jesús va a nuestro ritmo, no nos impone una verdad. Se pone a nuestro lado y como un Padre bueno nos va enseñando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.